Bueno, antes que nada, felices Pascuas. ¿Cómo pasaron? Ya sé, profe. Igualmente. Una semana que por más que uno esté en la casa, uno ocupa para pensar en otras cosas, para tomarse un tiempito. Hubo gente que me mandó lo del trabajo, la primera actividad del trabajo 2, pero la mayoría no me envió nada. Igual hay tiempo, pero bueno, la idea es que no se dejen estar porque si no después se le va a acumular todo. Igual yo entiendo que esta semana, como fue Semana Santa, eh, digamos que podía pasar esto. La gente que me envió el trabajito, en la mayoría de los ejercicios, digamos que hicieron de manera correcta. Por ahí me preguntaron algunos sobre el espacio muestral o cómo escribir algunas fórmulas. No sé si se referían a qué utilizar en el Word, porque por ahí las fórmulas no son tan simples de escribir, pero porque uno no está acostumbrado nomás. Para mí ya es tan natural porque como siempre estoy trabajando con eso. Pero por ejemplo, a ver, voy a compartir pantalla. En esta actividad nos hablaba de la prueba aleatoria de extraer una carta al azar de un mazo bien mezclado de naipes españoles y observar el número y el palo de la carta que resulte elegida. El primer punto es algo teórico, el segundo punto, describir un punto de muestra genérico. Eso sería, a ver, cómo estaría conformado el punto de muestra, el número y el palo, ¿sí? 1 de oro, 1 de basto, 1 de copa, 1 de espada. Entonces, lo que habría que escribir acá, describir un punto genérico, habría que escribir entre paréntesis el número, punto y coma, el palo, ¿sí? O sea, eso sería un punto genérico. Y en cuanto al espacio muestral, estuvo bien, me pareció muy bien la gente que hizo la tablita. Profe, Sí. en el punto de muestra genérico iría solamente un ejemplo de un número y un palo. Ese sería un ejemplo particular lo que me escribieron. Un punto de muestra genérico me tendría que decir qué iría en la primera coordenada, qué iría en la segunda coordenada. Así, por ejemplo, número y palo, ¿sí? Hubo gente que sigue, ustedes creo que me habían escrito Milagro y Hacha, ejemplos particulares, pero como es genérico, mejor sería que no me den un ejemplo específico, sino, a ver, ¿qué iría acá? El número, ¿qué iría acá? El palo, o al revés, el palo y el número. Sí. Entonces, explicarlo de esta forma. Claro. Y me pareció súper didáctico lo que hicieron de decir, bueno, acá, por ejemplo, iba el oro, espada, copa, era el otro basto. Y entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en esta parte va el punto 1, punto y coma, de oro, ¿sí? 2, punto y coma, de oro, ¿sí? Entonces, siempre tiene que tener tantas coordenadas como
elementos tenga la prueba aleatoria, ¿sí? En este caso número y palo de la carta que resulta elegida. Y con respecto a los sucesos, ustedes los que me enviaron el trabajo, habían hecho bien la unión, la intersección, el complemento, ¿sí? Me habían dicho que por ahí no se entendió muy bien el segundo punto, pero lo que habían hecho la mayoría de las cosas estaba bien. Y por ahí lo que vi del ejercicio del problema 3, en este caso que nos dice acá punto C. En este problema se trataba de extraer una muestra de 6 alumnos de un grupo de 139 estudiantes, ¿sí? Y no podían haber, obviamente, alumnos repetidos en la muestra. Es sin reposición. Entonces, definir por extensión en el punto C. Definir por extensión el suceso aleatorio A. La muestra se compone solamente por alumnos enumerados entre 9 y 15. Y acá esta ayuda me parece que más que una ayuda fue una confusión porque ustedes pusieron en los puntos muestrales 7 valores. Y en realidad me está diciendo que este suceso tiene 7 puntos muestrales, pero cada uno de los puntos tiene 6 alumnos, ¿sí? Entonces, podemos decir que es el alumno 9 con el 10, con el 11, con el 12, con el 13, con el 14, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es una muestra posible, ¿sí? Otra muestra posible va a ser el alumno 9, el alumno 10, el alumno 11, el alumno 12, el alumno 13 y el alumno 15, ¿sí? Pero siempre tiene 6 elementos, porque son 6 alumnos, ¿sí? O sea que de eso va a haber 7. Van a haber 7 de estos paréntesis, digamos. Ah, ok. ¿Sí? Después ya el próximo no va a empezar con el 9. Va a empezar, por ejemplo, con el 10. Entonces va a ser el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Ahí tenemos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y así van a haber 7 de estos paréntesis. Ustedes, la idea es que se den cuenta cuáles son los números de la lista de esos alumnos para poder escribir en la muestra. Profesora, una pregunta. Y cuando nosotros tenemos el SPS, ¿no? El programa de estadística, SPSS. se supone que ese ya calcula y calcula todo solo o te da todos los resultados solo. ¿Por qué vos me estás preguntando eso si todavía nosotros no hablamos del SPSS? Porque creo que con nosotros tuvimos el año, o sea, yo que recursé estadística el año pasado, nosotros no usábamos mucho estos cálculos, o sea, no hacíamos porque no me suenan a mí. Pero se entiende lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Porque si nosotros miramos el programa de la materia, nosotros estamos en la unidad 2. Todo lo que fue la unidad 1 nosotros trabajamos ya. Y ahora estamos en lo que es probabilidad y teoría de conjuntos. Todavía, en este caso, no vamos a usar el SPSS. Nosotros vamos a usar el SPSS cuando vamos a trabajar con un análisis multivariado. A ver, ¿dónde yo había leído por acá? Fíjense, por ejemplo, acá que dice análisis de regresión y correlación con software de análisis estadístico. Bueno, ahí podemos usar el SPSS. Si no, el SPSS no, digamos que se basa en lo que es el Excel, pero más avanzado. Por el momento me parece que no hace falta.
Nosotros el año pasado, creo que desde principio y final de la clase, no utilizamos el SPS, tipo Sí, SPSS. SPSS. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no probaste la No, materia? tipo, yo recursé porque estaba con un grupo que no iba mucho a clase y tipo yo no entendía y después me juntaba con ellos a hacer los trabajos. Y nosotros tipo pedíamos a nuestros compañeros nomás explicarme o pedíamos que nos ayuden en los trabajos y por ahí nos pasaban los trabajos, nos explicaban cómo hacían, pero como por ahí yo no entendía y mis compañeros no iban a clase, tipo, llegamos a los parciales y no supimos defendernos ahí. Yo lo que no quisiera es que ustedes se concentren solamente en la herramienta, en cómo utilizar un software diferente que sea específico de estadística, sin que ustedes entiendan primero esto. Si ustedes no entienden que si hay una prueba aleatoria que me dice que se extraen 6 alumnos de un grupo de 139, a mí me interesaría que ustedes entiendan, o sea, cómo se forman esas muestras. Por el momento, para mí no tiene sentido ocupar ya el SPSS. Y otra que no sé cómo haríamos, porque yo tengo que pasarle con un pendrive para que ustedes se instalen. Los que tienen ya tienen, pero la mayoría me parece que no tiene el instalador. Aparte, como, no sé, me parece que estar pensando en cómo dio la clase otro profesor, está bien que ustedes me pregunten, pero bueno, cada uno tiene su metodología. Claro, está bien, pues sí, profe. Hoy la idea era empezar a trabajar por ahí con esto que les explico. Ustedes están viendo la pantalla de mi computadora, ¿no? Estamos viendo el Word del trabajo. Ajá, ok. Entonces me voy acá. Yo quiero que se vea el PDF, pero ahí ya le voy a encontrar. ¿Dónde tengo que? Ahora sí ven lo de estadística que dice probabilidad de un suceso. Sí. Sí, así. Bueno. Fíjense que acá también vamos a trabajar con el ejemplo de la prueba aleatoria de arrojar 2 dados. ¿Sí? Entonces, acá de nuevo el espacio muestral, como son 2 dados, cada uno de esos dados muestra un número, ¿sí? Un punto. Entonces tenemos en realidad 36 puntos muestrales. ¿Sí? Entonces, suponemos que nos queremos preguntar cuál es la probabilidad de que ambos dados sumen 7. Entonces, para poder encontrar eso, tenemos que empezar a trabajar en cómo calcular la probabilidad de un suceso, ¿sí? Y fíjense que los que suman 7 son, por ejemplo, este que en el primer dado sale 1 y en el segundo sale 6, o en el primer dado sale 2 y en el segundo sale 5. ¿Sí? Entonces son todos los que están en esta diagonal, ¿sí? En realidad son 6 puntos de los 36 puntos muestrales que están en el espacio muestral, ¿sí? Entonces la probabilidad, si nosotros hacemos 6 dividido 36, nos va a dar un número 0, algo, ¿sí? En este caso 0,1666 es periódico, entonces se redondea al 7, ¿sí? O una probabilidad, dice, del 16,7%. Bueno, y acá un poquito de definiciones, ¿sí? La probabilidad de un suceso aleatorio definido en cierto espacio muestral es una medida de la incertidumbre, ¿sí? Acuérdense que para que hablemos de probabilidad estamos hablando de incertidumbre, sobre la ocurrencia del suceso a realizar la prueba aleatoria que lo origina. Si decimos que hay una probabilidad de 0,167
o bien del 16,7% de obtener una suma igual al 7 al lanzar dos dados, estamos expresando con un número cuán incierta o probable resulta la presencia de ese suceso en el caso de lanzar los dados, ¿sí? El problema entonces es cómo construir esas medidas en diferentes situaciones de trabajo. Y lo que acá resalto es que por más que nosotros tengamos una forma de medir la incertidumbre, eso no nos permite predecir el resultado individual de cada repetición de la prueba, o sea, sigue siendo incierto el resultado, ¿sí? Bueno, y para poder calcular la probabilidad de un suceso hay diferentes enfoques. Si nosotros podemos escribir de antemano el espacio muestral antes de realizar la prueba aleatoria, vamos a trabajar con el enfoque clásico o a priori, ¿sí? Para eso hay que tener en cuenta un par de conceptos. Una, que se pueda escribir el espacio muestral de antemano, y otra que todos esos puntos muestrales tengan digamos, la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Eso se llama equiprobables. Y acá, bueno, el espacio muestral tiene cierta cantidad de puntos muestrales y se escriben de manera simbólica n mayúscula con el subíndice, ¿sí? Y los sucesos van a tener diferentes puntos, y eso se va a escribir con minúscula la cantidad de puntos. Este n sub e es la cantidad total que hay en el espacio muestral, la cantidad de puntos. Y cuando es con minúscula, la cantidad total de un suceso van a ser puntos de muestras de ese suceso. Y acá nos aclara que desde este enfoque, la probabilidad de un suceso A, de que ocurra, se puede calcular haciendo el total de puntos muestrales que tiene este suceso dividido el total de puntos muestrales que tiene el espacio muestral. A ver un poquito. Por ejemplo, acá dice, la suma de ambos dados es igual a 7, lo que veníamos viendo recién. A ver, se puede ver un poquito mejor. Como son 6 de los 36, por eso se calcula de esta manera. Ahora, para otro suceso que sea el suceso B, el primer dado es 5 o 6, fíjense que cuántos elementos tenemos en este suceso. Acá yo les pinté. En total tenemos 12. Por eso van a ser, la probabilidad de este suceso es 12 de 36. Y ahí hay que dividir, ¿sí? Para pasar de este número decimal al porcentaje, que acá escribí mal, porque en realidad no es 3,3, es el 33,3%. ¿Sí? A ver si se puede. Esto está mal acá. Después la regla. Bueno, pero acá igual aclara que la probabilidad de que el primer dado resulte 5 o 6 es del 33,3%. Para otro suceso, el suceso C, la suma de ambos dados es menor o igual a 4. Entonces fíjense esto que están en amarillo. Acá me da la suma 2, acá me da 3, acá me da 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sucesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 36. Entonces esa va a ser la probabilidad. Para otro suceso, el suceso D dice la suma de ambos dados es igual a 2. En este caso, tenemos solamente una posibilidad de las 36 posibilidades que nos da el espacio muestral. ¿Se va entendiendo un poquito ahí cómo calcular la probabilidad, chicos? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá esta unión, yo le recorté del PDF anterior, recordando un poquito. A es el suceso que nos dice que la suma de los dos dados es igual a 7, ¿sí? Y el resultado
es la suma igual a 7, el jugador que lanzó los dados gana el pozo de apuestas. Esto que está en amarillo. El suceso G, si resulta la suma igual a 2 o a 3 o a 11 o a 12, que es lo que está en celeste, acá me da la suma 2, acá me da la suma 3, acá me da la suma 11 y acá me da la suma 12, gana el pozo el jugador que no lanzó el dado, ¿sí? Y en el suceso H dice, con cualquier resultado distinto a los anteriores, que es lo que está en verde, ¿sí? Ambos jugadores vuelven a apostar acumulando el monto del pozo y el dado cambia de manos para volver a comenzar. Entonces, si yo uno el suceso A, que es lo que está en amarillo, con el suceso H, que es lo que está en verde, tenemos esto que está acá, que está en como un lilita claro. Fíjense que en este caso solamente se descartan los de las esquinas acá, 3 y 3, o sea, se descartan 6 puntos muestrales. Entonces, la probabilidad de la unión entre el suceso A y el suceso H va a ser 30 puntos muestrales de los 36 posibles, ¿sí? Entonces, o bien el jugador tiene 83,3% de probabilidades de no perder la apuesta al lanzar los dados. En la intersección, el suceso A es que la suma sea igual a 7 y el suceso B es que el primer dado sea 5 o 6. Como es la intersección, y acá me habla de que pasa esto y también tiene que pasar aquello, la intersección en este caso que la suma es 7 y que el primer dado sea 5 o 6. Estas son las únicas dos posibilidades, ¿sí? Entonces la probabilidad de esta intersección entre el suceso A y el suceso B son 2 de 36 posibilidades. Después para el complemento de A. El complemento de A era justamente lo contrario a A, que la suma no resulte 7, y son todo el resto de los puntos que no pertenecen al suceso A. En este caso, si el suceso A tiene 6 puntos muestrales y el espacio tiene 36, entonces podemos contar o hacer una resta y el complemento va a tener 30 de 36. Después es interesante que se sepa que si hay un suceso que no tiene ningún punto muestral, se llama suceso imposible y la probabilidad del suceso imposible es 0. Y en el otro extremo sería cuando haya un suceso donde ocupe a todos los puntos muestrales, ¿sí? Entonces, este sería como el mínimo cuando es un suceso imposible, y esto sería lo máximo cuando tenemos un suceso cierto. Fíjense que en la fracción del suceso imposible nos queda 0 dividido el total de puntos muestrales. Y 0 dividido cualquier número siempre nos da 0. Y para el suceso cierto tenemos la cantidad total del espacio muestral dividido esa misma cantidad. Cuando yo divido dos números que son iguales, esa división siempre me da 1. Por eso, las probabilidades siempre van a variar entre 0 y 1. Inclusive, este simbolito, no sé si ustedes recuerdan, pero significa que la probabilidad es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Es entre 0 y 1. Eso nomás significa lo que está escrito acá. Después nosotros siempre le multiplicamos por 100 para poder entender un poco mejor y hablar en porcentajes. Bueno, esto siempre del enfoque clásico es cuando nosotros podemos escribir el espacio muestral antes de realizar la prueba aleatoria, ¿sí? Que es lo que nos dice acá. No requiere realizar ninguna operación u observación previa de la prueba aleatoria para determinar la probabilidad, ¿sí? Entonces, los únicos requisitos que necesitamos es que la prueba asegure resultados posibles
sucesos elementales equiprobables, que se pueda determinar el tamaño del espacio muestral y que se pueda determinar la cantidad de puntos de muestra. Si nosotros conocemos cuántos puntos exactamente tiene el suceso y cuántos tiene el espacio muestral, entonces podemos hacer esa división. Ahora, no siempre se puede saber de antemano cuál es el espacio muestral. Entonces, ahora vamos a ver el otro enfoque, que es una probabilidad a posteriori, frecuencial o a posteriori, ¿sí? Por ejemplo, dice, si la prueba consiste en elegir al azar en un día determinado un turista que visite el Parque Nacional Iguazú para registrar el lugar de su residencia habitual y la forma de organización del viaje, ¿sí? En este caso será de difícil construcción del espacio muestral, que genera la selección aleatoria e imposible asociarle una probabilidad a cada suceso, porque no sabemos que no todos los días va la misma cantidad de turistas al parque, ¿sí? Entonces, situaciones como esta podrán resolverse por el enfoque frecuencial de la probabilidad que expresa. Si un experimento se repite en condiciones homogéneas, o sea, con condiciones similares, un número n muy grande de veces, y al cabo de las repeticiones un suceso A ocurrió F sub A, o sea, cierta cantidad de veces, la probabilidad de que ocurra A en una nueva repetición de la prueba será, y ahí vamos a tener que trabajar con la frecuencia de ese suceso dividido n, que sería la cantidad de repeticiones, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor. En el ejemplo de saber el origen y la forma de organización de un viaje de un turista que va al Parque Iguazú, ¿sí? En este caso, volvamos a considerar esta prueba de seleccionar al azar un grupo turístico, observando el origen o precedencia, distinguiendo argentinos, resto de América y otros países, y la forma de organización del viaje, por cuenta propia o por tour, por agencia, ¿sí? El experimento consistió en observar a lo largo de un año una muestra de 3.143 turistas. Los resultados de la observación repetida se presentan en la siguiente tabla. Tenemos una tabla de doble entrada, ¿sí? Por un lado, el origen, y por otro lado, la forma de organización. Hubieron, en este caso, 1.496 argentinos que se fueron por su cuenta propia, y 722 que se fueron por tour. Hubieron 331 turistas del resto de América que elaboraron su viaje por cuenta propia y 90 por agencia. Bueno, y ahí entonces se organiza en esta tabla, y acá podemos ver el total de argentinos, el total del resto de América, el total de otros países. En las filas y en las columnas vemos el total de la gente que organizó su viaje por cuenta propia y los que organizaron con agencia, ¿sí? Esto es una muestra. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, a partir de los datos del cuadro anterior podemos estimar que la probabilidad de elegir al azar un grupo turístico de argentinos sería el valor de esa frecuencia dividido el total de turistas tenidos en cuenta en la muestra que recién vimos en el cuadro. Fíjense que acá dice elegir al azar un grupo turístico de argentinos. Si nosotros vemos la tabla, total de argentinos fueron 2.218. Entonces, 2.218 de 3.143. Hay un 71%, ¿sí?, de probabilidad de que, si nosotros vamos otro día en condiciones similares a las de ese año al Parque Iguazú, de que tomemos una muestra y que ese turista sea argentino, ¿sí? También acá podemos ver lo del suceso imposible y lo de la frecuencia relativa, y después el suceso imposible y el suceso cierto. Digo yo, estoy preocupada porque son y 37 y yo no sé si no se corta la reunión ahora y 40, por ahí nos regalan un tiempito más.
Pero en el caso de que se llegara a cortar, Fabián, vos anotaste mi teléfono. Igual yo les paso de última por la plataforma la Sí, nueva profe, invitación. anoté. Bueno, agregame a un grupo de ustedes, entonces yo les puedo pasar por ahí la próxima invitación porque crearía una nueva reunión. ¿Sí? Dale. Si se llegara a cortar esto. Entonces, como les decía, acá lo mismo, para el suceso imposible, en este ejemplo, no sé, se me ocurre, porque acá contempla a todas las posibilidades de que puede ser argentino, o del resto de América, o del resto de los países. Algo imposible sería, no sé, que venga alguien de otro planeta, una cosa así. Y un suceso cierto va a tener la probabilidad 1. Entonces, de nuevo, vemos que la probabilidad siempre se mueve entre 0 y 1, entre 0% y el 100%. ¿Sí? Bueno, y el otro enfoque, porque son 3 enfoques para calcular la probabilidad, es una probabilidad subjetiva que se basa más que nada en las opiniones de ciertas personas cuando ya no tenemos un cuadro o una muestra previa o varias muestras previas para analizar, entonces nos tenemos que basar en las opiniones de ciertas personas. En este caso vamos a hablar de una probabilidad subjetiva, pero en realidad no la vamos a analizar en este curso, o sea, acá lo que vamos a trabajar es el enfoque clásico o a priori o el enfoque frecuencial que es a posteriori, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de mencionar eso. Y independientemente del enfoque, es útil conocer ciertas reglas básicas para facilitar las operaciones y el cálculo de las probabilidades, ¿sí? Bueno, esas reglas son, por ejemplo, cómo calculamos la probabilidad de que ocurra un suceso compuesto por la unión A o B. Siempre que ustedes vean O, se trata de unión. Si ven I, es la intersección, ¿sí? Es decir, la probabilidad de la unión entre A y B. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que no ocurra B, o sea, el complemento? Entonces, ahora vamos a ver ciertas reglas. Y para eso tenemos la probabilidad de la unión de los sucesos, que se llama ley aditiva. Y ahí tenemos que tener en cuenta dos casos, que es cuando los sucesos son excluyentes entre sí o no lo son. Si tenemos que trabajar con la unión de dos sucesos aleatorios excluyentes y conocemos la probabilidad de un suceso y la probabilidad del otro, entonces la unión va a ser la suma de las probabilidades. Es como vemos en este gráfico. Fíjense un poquito acá el gráfico del diagrama de Venn. En este caso, hay 23 puntos que tiene el espacio muestral, si contamos todos estos puntos, ¿sí? Y llamamos al suceso A, estos puntos que están acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos tiene el suceso A. Y el suceso B tiene 5 puntos. Entonces, si yo uno con esto, lo único que tengo que hacer es sumar, y en total me da 12, ¿sí? Entonces, ese sería si los sucesos no tienen nada en común. Eso sería excluyentes entre sí. Si pasa esto, no va a pasar esto. Y acá vemos un ejemplo. A ver. La probabilidad de que al lanzar 2 dados la suma sea 7 o menor o igual a 4, ¿sí? Entonces, tenemos dos sucesos que no tienen nada en común. Tenemos el suceso A, que es el amarillo, y el suceso C, que es el celeste, ¿sí? Como no tienen elementos en común, lo único que tenemos que hacer es sumar la probabilidad de A con la probabilidad de C, que es lo que dice acá. Siendo ambos sucesos excluyentes entre sí, resulta que el suceso compuesto, o sea, compuesto sería por la unión, la suma es 7 o menor o igual a 4, será, bueno, ahí, nosotros ya habíamos calculado hoy la probabilidad de A y la probabilidad de C. Profe, Justo, sí. o sea que primero hay que calcular la probabilidad de uno, después la probabilidad del otro y eso sumar. Sí, sí.
por lo general, estas reglas es cuando ya conocemos cuánto vale la probabilidad, porque si no, bueno, contamos, miramos acá y cuántos puntos, cuántos cuadritos pintados tenemos y tenemos 12, ¿sí? O 6 más 6 de los 36, y nos va a dar la suma. El tema es cuando nosotros tenemos, bueno, acá, antes de irme al que no son excluyentes entre sí, vemos cuando es el enfoque frecuencial o a posteriori, también es exactamente lo mismo. Supónganse que en el caso de los turistas, podríamos plantearnos el suceso compuesto. El grupo turístico está formado por extranjeros. Entonces, los extranjeros son las personas del resto de América y de otros países, ¿sí? Entonces, como no tienen en común elementos, resto de América y otros países, lo que podemos hacer es sumar esto y dividir por el total, ¿sí? O calcular la probabilidad de 421 de 3.143 más 504 sobre 3.143. Sumamos esas probabilidades y nos da el total de extranjero, la probabilidad, ¿sí? Pero fíjense acá cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes. En ese caso, no solamente tenemos que sumar las probabilidades, sino que tenemos que restar la probabilidad de la intersección, porque si no estaríamos como contando dos veces lo mismo. En este diagrama, si ustedes pueden ver, el suceso A tiene 7 puntitos y el suceso C tiene 9 puntos. Pero si yo sumo 7 más 9 me va a dar 16. Pero en realidad no hay 16 puntos entre los dos. Hay 14 nomás, porque hay dos que se repiten, ¿sí? Que es la intersección. Por eso cuando no son excluyentes entre sí, no nos olvidemos de restar la probabilidad de la intersección, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? Igual a mí me pareció bien, Milagros y Aisha, que ustedes me mandaron el trabajito, que en la intersección, cuando ustedes armaban los sucesos, ustedes no contaban dos veces el mismo punto de muestra. Entonces, como que ustedes entendieron eso. Esto ustedes ya empezaron a trabajar. Lo único que hay que tener en cuenta es de no escribir dos veces ese punto, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo. El suceso A, de que la suma de 7, y el suceso B, que dice que el primer dado sea 5 o 6. Entonces, tenemos los amarillos y los celestes, ¿sí? Pero hay dos puntos que se repiten, que digamos que pertenecen a la intersección, que son el 5,2 y el 6,1. Entonces, para poder calcular esa probabilidad, tenemos que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Se entiende? Ahí. Probabilidad de A, probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, que sería 2 de 36. Y ahí, esa es acá faltó el símbolo de la unión. Probabilidad de A unión B. Y lo mismo para el enfoque a posteriori. Si nosotros queremos plantearnos el suceso, el grupo elegido proviene de otros países y organiza su viaje por tour, fíjense que de otros países tenemos estos dos, que son en total 504, ¿sí? Y que viajan por tour son 953. Pero hay 141 personas que vinieron de otros países y organizaron su viaje por tour. Entonces, si nosotros solamente sumamos las probabilidades de otros países de viaje por tour, estaríamos sumando dos veces el 141. Por eso hay que restar para la unión. En este caso, sumamos la probabilidad de que venga de otros países más la del viaje por tour menos la intersección. La intersección es esta, 141 de 3.143. Y con respecto a la probabilidad del complemento, acuérdense, el complemento era el no suceso, ¿sí? Teníamos que el suceso A es la suma de los dos dados igual a 7, el complemento es que la suma no dé 7, o sea, que la suma sea distinta. Entonces, en este caso,
También hay que recordar lo que dice el documento anterior que les habían enviado, que si nosotros unimos un suceso con su complemento, siempre obtenemos el total del espacio muestral, ¿sí? La unión de un suceso con su complemento es el espacio muestral. Y también habíamos calculado que la probabilidad del espacio muestral, si tenemos en cuenta todos los puntos de muestra, siempre es 1, porque me da un número dividido ese mismo número. Entonces, la probabilidad de la unión de un suceso con su complemento me va a dar 1, y si yo despejo de ahí, probabilidad del complemento siempre va a ser 1 menos la probabilidad del suceso, ¿sí? O sea, acá nos habla de la propiedad. Sea un suceso genérico A, definido en un espacio de muestra E, con probabilidad de ocurrencia P de A, la probabilidad del complemento siempre es 1 menos la probabilidad del suceso A. Si nosotros tenemos el suceso A, que es este diagrama que está en blanco, el complemento sería todo el resto. Y la probabilidad del complemento siempre va a ser 1 menos, es como que yo le quito, por eso le resto la probabilidad de que ocurra este suceso, ¿sí? Entonces siempre es 1 menos la probabilidad del suceso. Ejemplos, el suceso B dice, el primer dado es 5 o 6. Tiene una probabilidad del 0,33 de ocurrir al lanzar 2 dados. En consecuencia, el suceso B, que es el primer dado, es un número distinto a 5 o a 6, tiene una probabilidad de, y hacemos 1 menos 0,333. Bueno, esa resta aproximadamente me da 0,67. Por ahí difieren algunos decimales, pero porque se está redondeando nada más. En nuestro ejemplo de los turistas, el grupo es de argentinos, tiene como complemento, el grupo está compuesto por no argentinos, que es el extranjero. Entonces la probabilidad de los extranjeros va a ser 1 menos la probabilidad de los argentinos. Entonces 1 menos 0,71. Ahí esa resta me da 0,29. O sea, hay un 29% de probabilidad de que si tomo a un turista del Parque Iguazú, sea extranjero. Y con respecto a la probabilidad condicional, algunos problemas del cálculo de probabilidades consisten en determinar la probabilidad de que al realizar la prueba aleatoria se haga presente cierto suceso A bajo la condición de que ha ocurrido otro suceso B definido en el mismo espacio muestral. O sea, que ocurra A si ha ocurrido B. Se trata de determinar la probabilidad de A condicionada a la presencia de otro suceso B. Por ejemplo, el ejemplo por ahí se entiende un poquito mejor. Para la prueba de lanzar 2 dados, podríamos plantearnos, ¿cuál es la probabilidad de obtener la suma 7 sujeta a la condición de que el primer dado sea 5 o 6? ¿Sí? Entonces, tenemos la probabilidad de que ocurra A condicionada a que ha ocurrido B. Espérenme un ratito. Bueno, entonces, en este caso dice que es de notar que en este tipo de planteo no nos interesamos por la presencia de un suceso A por sí mismo o independiente de otro evento asociado a la prueba aleatoria. Interesa la ocurrencia de A sujeta o restringida a la condición de que ocurra el otro suceso B, o C, o D, o el suceso como le llamemos, ¿sí? Estas probabilidades se denominan condicionales y se simbolizan de esta forma, probabilidad de A barra B. Ocurre A si ocurre B, ¿sí?
que se lee probabilidad de A condicionada a B o probabilidad condicional de A dado B, y significa probabilidad de que ocurra A bajo la condición de que ocurra B. La regla para calcular las probabilidades condicionales se expresa de esta forma. Sean dos sucesos aleatorios A y B definidos en un mismo espacio muestral, la probabilidad de que ocurra A condicionada a la presencia de B resulta. Es de nuevo una división, una fracción, ¿sí? En una fracción la raya fraccionaria siempre implica división. Y es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido la probabilidad del condicionante. En este caso, si yo estoy hablando de que ocurra A, si ocurre B, es la probabilidad de B. Se obtiene haciendo el cociente de división, ¿sí?, entre la probabilidad del suceso conjunto y la probabilidad del suceso condicionante. Bueno, y ahí de nuevo le muestra un diagramita. La probabilidad de la intersección acá serían 2, y la probabilidad de B tenemos 9 puntos, ¿sí?, de los 23 que hay ahí. Bueno, ahí fíjense después en todo caso el diagramita. Vamos al ejemplo que estamos conociendo de los dados y de los turistas. Para la prueba de los dados, si nosotros queremos definir la suma de ambos dados es igual a 7, y el otro suceso B que el primer dado sea 5 o 6, y ahí nosotros ya conocemos esas probabilidades, ¿sí? Supongamos que nos interesa conocer cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 7, si en la tirada del primer dado se ha observado un 5 o un 6. Se tiran dos dados, si yo veo que cayó un 5 o un 6 primero, ¿cuál es la probabilidad de que la suma me dé 7? Entonces, en este caso, la intersección es 2 de los 36, y la probabilidad de B serían 12 de 36. Acá nosotros ya habíamos resuelto esas divisiones, y bueno, y nos queda esto. ¿Se entiende un poquito ahí en la fórmula? Sí, profe. Bien, y en el ejemplo de los turistas, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de observar un grupo de argentinos sabiendo que el turista seleccionado organizó el viaje por tour? Entonces, la probabilidad de argentino barra tour, ¿sí?, sería 0,230, y esta sería la intersección, ¿sí?, y la probabilidad de que viaje en tour 0,303. Hacemos la división de esas dos probabilidades, de la intersección y del condicionante, y nos da 0,759. Entonces, ahí podemos obtener esa probabilidad de que sea argentino si viene en un tour. Bueno, y acá lo importante es que con la probabilidad condicionante, si los sucesos A y B no tienen elementos en común, o sea, la intersección es nula, son mutuamente excluyentes, en este caso, un poquito, la intersección iría acá. La intersección es 0, entonces como en el numerador va a haber 0, la probabilidad condicionada también va a ser 0. También podemos decir que si la probabilidad condicional de dos sucesos aleatorios resulta igual a 0, ambos sucesos son excluyentes entre sí, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que la probabilidad condicional nos da 0, los sucesos entre sí son excluyentes. Y bueno, y ahí también podemos hablar de sucesos independientes y regla multiplicativa. Dos sucesos aleatorios serán independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no modifica la probabilidad de ocurrencia del otro. Esto se puede expresar como la probabilidad de que ocurra A, sabiendo que ha ocurrido B, es igual a la probabilidad de A. Y si no incluye, entonces seguramente ahí vamos a ver que nos va a dar
la misma probabilidad. Y acá la probabilidad de A condicionada a B es lo mismo que la probabilidad de A. Puede observarse que en el ejemplo anterior de los dados, el suceso condicionado, la suma de los dados sea igual a 7, si en la tirada del primer dado se ha observado un 5 o un 6, la probabilidad de A y B son iguales entre sí. Lo que indica que la ocurrencia o ausencia de B, que salga un 5 o un 6 en el primer dado, en esta prueba no modifica la probabilidad de ocurrencia de A. Al ser ambos sucesos aleatorios independientes, se podrá observar también que la presencia o ausencia de A no incide en la probabilidad de ocurrencia de B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B condicionado o que ocurra A? Fíjense que acá estamos hablando al revés, de que ocurra B. Ocurra B era que el primer dado sea 5 o 6, ¿sí? Condicionado a que ocurra A. Si la suma de los dados es 7, entonces tenemos la intersección entre B y A, en este caso son dos puntos de los 36, y la probabilidad de A, el amarillo, ¿sí?, de que la suma de 7 es 6 casos de los 36. En este caso se simplifican los 36, nos queda 2 sobre 6, se hace la división y nos da 0,33. Y la probabilidad solamente del suceso B, que era 12 puntos de los 36, ustedes hacen la división y les da exactamente el mismo valor, fíjense, 0,33 y 0,33. Entonces, en este caso, son, digamos, la probabilidad de que ocurra B no está condicionado a que ocurra A. Ahora, al revés sí está condicionado. Hoy vimos en el ejemplo de que para que ocurra A, si ocurre B primero, ahí sí hay diferentes valores de la probabilidad. ¿Se entiende un poquito la diferencia entre una y otra? Si yo digo que A que ocurra A, si ocurre B, está condicionado. Ahora, que ocurra B, si ocurre A, no está condicionado. Y de esto resulta de que dos sucesos A y B, no estos los de los ejemplos, otros cualquiera, A y B, definidos en un mismo espacio de muestra, si la probabilidad de que ocurra A, si ocurre B, es la probabilidad de A, y al revés también ocurre que la probabilidad de B, si ocurre A, es la probabilidad de B, entonces ahí vamos a estar hablando de dos sucesos que son independientes. Pero tienen que ocurrir estas dos condiciones, ¿sí? Supongamos, dice ahora, una situación diferente. Nos planteamos el suceso aleatorio F. La suma de los dos dados es 12. Con una probabilidad, para que sea 12, tiene que salir un 6 en el primer dado y un 6 en el segundo. Es la única posibilidad. 1 de 36, ¿sí? Y un suceso G, que el primer dado es 6. Si yo arrojo un dado y sale 6, y yo quiero saber cuál ahora es la probabilidad de que la suma me dé 12, entonces en este caso vamos a ver que no son independientes. La probabilidad de que la suma de los dos dados sea 12, habiéndose obtenido un 6 al tirar el primero de ellos, se reducirá a sacar un 6 en el segundo dado. En consecuencia, un sexto, incrementándose notablemente la probabilidad de que ocurra el suceso F. Fíjense que para que ocurra el suceso F, que la suma me dé 12, la probabilidad es 0,027. Ahora, si el primer dado ya cae 6, obviamente la probabilidad aumenta. Entonces, en este caso, notamos que la presencia o ausencia del suceso condicionante incide
en la probabilidad de ocurrencia del suceso condicionado. Diremos entonces que F y G no son sucesos independientes, porque se incluyen. O sea, que ocurra uno influye en el otro. Estos ejemplos nos dan la idea de independencia probabilística de los sucesos aleatorios. En el primer caso, los sucesos A y B son claramente independientes, ya que la presencia o ausencia de uno de ellos, que la suma de 7 o que el primer dado sea 5 o 6, no condiciona o incide en la probabilidad de ocurrencia del otro. En cambio, los sucesos F y G son dependientes, por cuanto la presencia de uno de ellos afecta sustancialmente las chances de que ocurra el otro suceso. Traslademos estos conceptos a la situación planteada en la tabla de origen de los turistas y forma de organización del viaje. En ese caso, ¿qué significaría una situación de dependencia o independencia? Si pudiéramos comprobar, por ejemplo, que la probabilidad de observar un grupo turístico de argentinos entre los que vienen en tour varía, aumenta o disminuye significativamente respecto a la probabilidad de observar un argentino en el total de turistas, podemos decir que ser un grupo de argentinos y organizar su viaje por tour no son independientes. Se puede calcular de esta manera. Había 2.218 argentinos en la muestra, en la muestra de 3.143. Y en este caso, la intersección entre argentino y tour era de 722. Yo acá no tengo la tablita para ir rápido, pero esta es la intersección. Y turistas que venían en tour eran 953. Entonces, hacemos esta división y nos da acá. Fíjense que es similar el número decimal, pero no es igual. Este es 0,705 y este es 0,757. Entonces, se modifica un poquito, ¿sí? La incidencia de uno con respecto al otro. Entonces, esos sucesos no son independientes. Hay dependencia entre los sucesos. Y bueno, una vez que nosotros conocemos la probabilidad condicionada entre A y B, la probabilidad del condicionante, y desconocemos la intersección, es solamente despejar de la fórmula. Y nos queda que la probabilidad de la intersección, si nosotros no llegáramos a conocer, porque no siempre tenemos todo la tablita de frecuencia, ¿sí? Despejamos más y nos queda que la probabilidad de B por la probabilidad del condicionante nos da la probabilidad de la intersección. Por eso se llama la regla multiplicativa. Siendo A y B dos sucesos definidos en un mismo espacio de muestra, la probabilidad de que ocurran conjuntamente, o sea, de la intersección, es una prueba de esta forma, ¿sí? Es la fórmula que teníamos hoy. Probabilidad del condicionante era la intersección dividido la probabilidad del suceso condicionante. En muchos problemas prácticos puede resultar necesario determinar la probabilidad de que ocurran conjuntamente dos sucesos cualesquiera, asociados a una misma prueba aleatoria. Es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso conjunto, o sea, la intersección, y en nuestro ejemplo, por ejemplo, la probabilidad del suceso F interceptado con G, que el primer dado sea 6 y que la suma sea 12, sabemos que la probabilidad de F, de que ocurra F si ocurrió G, es este valor, 0,167, y la probabilidad de G es 0,167. Entonces multiplicamos esos dos y nos va a dar la probabilidad de la intersección. Si nosotros llegáramos a desconocer la probabilidad de la intersección, una forma de calcular es con esa fórmula. En cuanto, acá resumiendo un poquito, regla multiplicativa y sucesos independientes. Si se trata de dos sucesos A y B independientes, donde A, la probabilidad de A si ocurre B es la probabilidad de A y en consecuencia la intersección,
va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B, de donde se deduce la siguiente condición para la independencia. Dos sucesos A y B cualesquiera definidos en un mismo espacio de muestra son estocásticamente independientes si la probabilidad de ocurrencia conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales de cada uno de ellos. Es decir, que verifica esta regla multiplicativa. Eso sería todo lo que es la probabilidad de un suceso, con las reglas. Y la próxima actividad que yo les voy a dejar que les di tiempo hasta el 22 de abril, ¿sí? Si ustedes me quieren enviar antes, envíenme. Fíjense que vamos a retomar las pruebas de los naipes españoles, de extraer una carta de un mazo de naipes españoles y elegir al azar dos turistas. Profe, nosotros seguimos viendo el PowerPoint, el PDF. Sí, a ver. Ahí ven donde dice actividad 2. Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, el problema 1 toma en cuenta la prueba aleatoria de extraer una carta de un mazo de naipes españoles y de elegir al azar dos turistas de una población compuesta por 10. ¿Sí? Considerando los sucesos aleatorios asociados a ellas, que ya fueron definidos, ustedes deberán argumentar si ambas pruebas reúnen las condiciones necesarias para resolver los cálculos de probabilidad por el enfoque o regla clásica. Acuérdense que el enfoque o regla clásica es el a priori. Ustedes pueden escribir de antemano el espacio muestral. ¿Se acuerdan que ustedes habían escrito el espacio muestral de los naipes y de los turistas? ¿Sí? Entonces, se puede calcular la probabilidad de los sucesos por esta regla, pero ustedes justifiquen bien, digamos, ¿sí? ¿Cómo imagina usted que podría realizarse estas pruebas para que los resultados elementales no resulten equiprobables? ¿Cómo se les ocurre a usted que extraer una carta de un mazo de naipes españoles no es equiprobable? ¿Cuándo podría pasar eso? Si hay una carta repetida. ¿Se entiende un poquito? O si falta... Sí, si hubiese una carta repetida, ahí ya no sería equiprobable. Si hubieran dos as de espada, digamos, ese va a tener dos posibilidades más que el resto. Entonces eso sería, por ejemplo, una manera. La idea es que ustedes se pongan a pensar los conceptos de equiprobabilidad, ¿sí? Determinar las siguientes probabilidades y dar su interpretación de los resultados que obtiene. Bueno, para extraer una carta, la probabilidad de A, ustedes fíjense cómo era la actividad 1 que les había mandado, qué me decía el suceso A. Vamos a recordar un poquito acá. El suceso A era que la carta elegida es un número menor o igual a 3 y de cualquier palo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso A? Después lean un poquito cómo se definía el suceso B y calculen la probabilidad. La probabilidad del suceso C, la probabilidad del suceso D, la probabilidad de la unión entre B y C, la probabilidad de la intersección entre A y C. Y lo mismo para la prueba aleatoria de elegir dos turistas. Fíjense cómo se define el suceso A de los turistas, el suceso B, y calculen las probabilidades, ¿sí? Y después, si pueden responder esta pregunta que dice ¿cuántas veces más probable de ocurrir es el suceso? La carta es oro, que el suceso la carta es el as de baja.
¿Es verdadera la afirmación? El suceso del turista número 3 es elegido en la muestra. Resulta más de 2 veces probable que el suceso, la muestra se compone solamente por los individuos 8 o 9 o 10. Bueno, ahí ustedes fíjense. Y en el problema 2, consideremos la prueba de elegir al azar sin reposición una muestra de 6 alumnos de un curso de 139 había, ¿sí? ¿Es correcto aplicar el enfoque o regla clásica en esta experiencia? ¿Podríamos describir de antemano el espacio muestral en este? ¿No? En realidad sí, es gigante el espacio muestral, pero se puede escribir. Porque de antemano nosotros sabemos, si bien es un espacio muestral gigante, porque de 139 tenemos que hacer una muestra de 6 alumnos, otra muestra de 6 alumnos, ¿sí? Pero se puede aplicar esa regla, porque se puede escribir el espacio muestral de antemano, y cada una de esas muestras va a tener la misma probabilidad de salir que la otra. Entonces es equiprobable. ¿Se entiende ahí? Después nos pregunta, ¿qué probabilidad de ser elegida tiene cualquiera de las muestras posibles? Nosotros no sabemos el total de muestras porque es un número muy grande, pero indicar nomás la probabilidad del suceso genérico. O sea, es solamente escribir la fracción, qué iría en el numerador y qué iría en el denominador. Va a ser 1 sobre el total del espacio muestral, el n sub e. A ver. Ay, bueno, y acá les voy a mostrar, ya tengo en mi barra elegida acá nomás, pero si ustedes se van en la pestaña donde dice insertar y ven donde dice ecuación, ustedes hacen clic sobre la letra pi y les aparece todas estas, digamos, estructuras matemáticas para poder escribir. Si yo quiero escribir una fracción, elijo esta. Y ahí lo puedo elegir, en este caso es 1 del total. Como voy a escribir el total de datos que va a tener el espacio muestral, voy a escribir con la n mayúscula y el subíndice es, no sé si ustedes conocían estas estructuras matemáticas, digamos, para escribir. ¿Por qué iría 1, profe? ¿Qué probabilidad de ser elegida tiene cualquiera de las muestras posibles? Cualquier muestra va a tener una posibilidad del total. Nosotros tenemos, supónganse que tenemos 9 millones de muestras en este curso. ¿Sí? Porque una muestra puede ser del 1 al 6, otra puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y el sujeto 7. 1, 2, 3, 4, 5 y el sujeto 8. Entonces por eso tenemos muchísimas muestras posibles. Hasta el 139, ¿sí? Entonces cada muestra, cada una de esas muestras va a ser una posibilidad del total de muestras, del total de espacio, ¿sí? De muestras que tiene el espacio muestral. Es como si yo digo, ¿cuál es la posibilidad de, la probabilidad de cada carta de ser extraída en el mazo de cartas españolas? Cada carta tiene una probabilidad de 40. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 7 de bastos? Y es una posibilidad de las 40 posibilidades, de las 40 cartas. ¿Ahí se entiende un poquito mejor? Sí, sí. Y bueno, determinar la probabilidad de que ocurra el suceso A
La muestra elegida se compone solo por los alumnos enumerados de 9 a 15. Acuérdense que nosotros habíamos visto que había 7 posibilidades del total, entonces dejar indicada nomás sin calcular porque no sabemos cuál es el tamaño exacto del espacio muestral. En este caso, de nuevo va a ser, no va a ser uno ahí va a ser 7 muestras del total de muestras que tiene el espacio muestral. Bueno, y en el problema 3 les da se plantea un problemita nuevo, que dice, por un estudio reciente se sabe que los hogares de la ciudad de Posadas se distribuyen de la forma que presenta la tabla siguiente según nivel socioeconómico y hábitos de compra de algún diario local o nacional, ¿sí? Entonces, tenemos una tablita de doble entrada. Por un lado está el nivel socioeconómico del individuo y por otro los hábitos de compra, ¿sí? Donde el número 1 significa que compra regularmente todos los días al menos un diario. El 2 es que compra regularmente pero solo ciertos días de la semana. Este 3, bueno, significa que compra ocasionalmente, o sea, no tiene un hábito de que sí o sí una vez o solo ciertos días de la semana compra. Y el 4 es que nunca compra un diario. Bueno, y este total se escribió acá, pero bien podría haberse escrito como una columna a la derecha, ¿sí? Si se elige al azar un hogar de Posadas y se observa el nivel socioeconómico y el hábito de compra, en este caso, ¿ustedes ocuparían el enfoque a priori o a posteriori? ¿El enfoque clásico o el enfoque frecuencial? En este ejemplo. ¿Frecuencial? El frecuencial, ¿sí? Porque a diferencia de las cartas de los naipes españoles, o a diferencia de los turistas, que ya estaban enumerados, en este caso, por un estudio previo se conocen ciertas frecuencias, entonces en este ejemplo se va a ocupar el enfoque frecuencial. Y ahí, bueno, la idea es que ustedes lean un poquito de nuevo la teoría y justifiquen, ¿sí? Definidos los siguientes sucesos. El suceso A dice, calcular sus probabilidades e interpretar los resultados que obtengan. El hogar elegido es de nivel alto. Entonces, tenemos que mirar en esa tablita, nivel alto, hay un 19,2. ¿Sí? Y si no, tendríamos que sumar esto. Ahí ya le da 19,2 de 100. En el hogar elegido se compra regularmente algún diario, pero solo ciertos días de la semana. Entonces, compra regularmente, pero solo ciertos días de la semana, era el resultado total de la columnita 2, 13,8. Y el suceso C dice, en el hogar elegido nunca se compra un diario. La columna 4 me indicaba que nunca se compraba un diario, ¿sí? 27,8. Eso sería la actividad 2. Y la actividad 3, en las dos actividades anteriores, hemos centrado la atención en analizar diferentes pruebas aleatorias y sucesos asociados a ellas. Y luego en comprobar la aplicación de los enfoques clásico y frecuencial, ¿sí? Entonces, ahora utilizaremos las probabilidades que ya calculamos en los ejercicios anteriores para ejercitar las reglas básicas de operaciones con probabilidades. El problema 1 nos dice, considere la prueba de elegir al azar una muestra de 2 turistas y los sucesos A, B y C. Si ustedes revisen un poquito cómo se definía el suceso A, yo voy a buscar un poquito para recordar esto.
el suceso A de los turistas, ustedes están viendo ahora, ¿no? El turista número 3 de la lista aparece en la muestra que resulta elegida. El suceso B, la muestra se forma con un mismo individuo de la población que aparece repetido. Y el suceso C, que la muestra se compone únicamente por los individuos 8 o 9 o 10. Entonces, para eso, acá ya les da la probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso B y la probabilidad del suceso C. Aplicar la regla aditiva. Probabilidad de que el turista número 3 sea elegido en la muestra, o que la muestra se forme con un solo individuo repetido. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos unir esos dos sucesos, ¿cómo sería la probabilidad? Y la probabilidad de que la muestra se forme con un solo individuo repetido o se compongan por los individuos 8, 9 o 10 únicamente. Entonces, en estos dos ejemplos, o en estos dos planteos, hay un par de sucesos que son excluyentes entre sí y otros que no son excluyentes entre sí. Entonces, en uno hay que restarle la intersección, la probabilidad de la intersección, como habíamos visto, para no contar dos veces la misma muestra. Y después también calcular la probabilidad de la unión entre A y C. Después nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra elegida no se forme con un mismo individuo repetido? Bueno, fíjense un poquito cuál es la probabilidad. El suceso que hablaba del individuo repetido creo que era el B, entonces sería el complemento de B. 1 menos la probabilidad de B, podrían hacer. Determinar la probabilidad de que ocurra una muestra formada por un mismo individuo repetido, dado que únicamente resultan elegidos los individuos 8, 9 o 10. ¿Sí? O sea, ahí ya tenemos que ver la probabilidad condicional, porque hay un condicionante. ¿Sí? Si ocurre esto, si ocurrió aquello. Y entonces, ahí una vez que ustedes calculen eso, van a poder responder esto de que si son estadísticamente independientes, los sucesos A, B y C tomados de a pares y por qué. Recuerden un poquito que para que sean sucesos independientes, la probabilidad condicionada, o sea, la probabilidad de que ocurra un suceso condicionado a otro, justamente no tenía que variar. ¿Sí? Y el problema 2, acá nos dice que consideremos ahora la experiencia de elegir al azar un hogar de posadas. Esto de los diarios y del nivel socioeconómico, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que el hogar elegido compre regularmente solo ciertos días o nunca compre? ¿Cuál es esa probabilidad? Sea de nivel socioeconómico alto o compre regularmente ciertos días. Bueno, entonces ustedes recurran a la tablita, a esta tabla de dos entradas, y ahí van a poder responder eso. Explicar el significado del complemento de A en este ejemplo y determinar su probabilidad de ocurrir. Y si son estadísticamente independientes, los sucesos D, que el hogar elegido es de nivel medio-bajo, y el suceso F, que es compra regularmente todos los días al menos un diario. Y justifiquen si son independientes o si no son, por qué. Esa sería la actividad. Vieron que son varios ejercicios, pero recién para el miércoles, si me pueden enviar antes del miércoles 20, a ver, me fijo un poquito en mi agenda porque yo siempre me confundo con los días. Para el 22 de abril. Se entendió un poquito mejor ahora lo del espacio muestral, sucesos, que eso por ahí no había quedado tan claro la vez pasada, y ahora hablando de probabilidad me parece que se podrían haber entendido un poco mejor. Sí.
Bueno, eso sería lo que veríamos hoy. No sé si me quieren preguntar algo más. No, profe, por mí no. Bueno, y si no, cualquier cosa, ahí yo ya vi que me unieron al grupo de WhatsApp. De todas maneras, igual siempre es mejor que nos comuniquemos por el aula. Pero bueno, a veces el celular es por ahí más rápido. Y bueno, así que nos estaríamos viendo el otro lunes a las 7 de nuevo. Y me gustaría que la gente que no me envió la actividad 1 de la guía 2, que me envíe, así entonces yo puedo ir corrigiendo. ¿Estamos? Yo me voy a fijar un poquito. Sí, porque tengo que escribir quiénes son los que se conectaron. Profe, una pregunta. Sí, ¿Esta clase que usted grabó va a subir al aula? sí. Voy a ver si Bueno. tengo espacio y si no, aunque sea subo a YouTube y ahí les escribo el enlace. Bueno, dale. Bien. Todavía no se desconecten que yo quiero poner la asistencia. Bueno, ahí sí estamos. Bueno, chicos, nos vemos en la otra clase. Dale, profe. Dale, profe. Chao, chao. Gracias. Profe. Chau, chau.